buenas tardes. Esperemos se encuentren bien. Somos los Materialácticos y juntos les vamos a mostrar el increíble mundo de unos materiales creados por el hombre. Tome asiento y disfrute de esta presentación. Charlottenburgo, Alemania, 1909. El químico Leo Hendrik Wigand fabrica la baquelita a partir de formaldehído y fenol, creando así lo que conoceremos como el primer polímero conocido del mundo. Pero, ¿qué significa polímero? Etimológicamente la palabra viene del griego polis, que significa muchos, y mero, que significa parte o segmento. Desde el punto de vista científico, son macromoléculas generalmente orgánicas, formadas por la unión mediante enlaces covalentes de una o más unidades simples, llamados monómeros. Estos forman largas cadenas que se unen entre sí por fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno o interacciones hidrofóbicas. Los polímeros tienen elevadas masas moleculares que pueden alcanzar incluso millones de unidades de masa atómica unificada. Desde su descubrimiento, el ser humano les ha encontrado varios usos a estos materiales, como hace 1000 años cuando el hombre descubrió que el colágeno, usualmente encontrado en células de origen orgánico, se podía utilizar como un excelente hilo quirúrgico, y así fue como la utilización de estos materiales fue en aumento. New Haven, Connecticut, 1839. El científico Charles Goodyear logra la invención del proceso de vulcanización, que consiste en convertir la goma en material seco y sólido, así como de resistente y elástico. Otro ejemplo lo podemos encontrar si viajamos 150 años en el pasado. Es ya el año 1870, donde John Wesley Hyatt encuentra un buen negocio en la comercialización de un celuloide plástico hecho de celulosa modificada, químicamente conocido actualmente como el nitrato de celulosa. 17 años después, en París, Francia, el conde Hilaire de Chardonnay presenta un método para hilar soluciones de nitrato de celulosa, dando nacimiento a la primera fibra sintética, a la cual bautizó como seda de Chardonnay. A lo largo de los años, el descubrimiento y la utilización de estos singulares materiales ayudó al hombre a hacer lo que conocemos hoy en día. Es el siglo XX, el año es 1920. Conocido como los locos años 20, Europa sufría las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y que vio cómo la posguerra fue un periodo de crisis y que vivía bajo dos amenazas, como el fascismo y el comunismo. También en el Reino Unido, recalca Plegazuelos, que se lograba el sufragio universal, y mientras en Estados Unidos se formaba una burbuja económica que acabaría con el crack del 29, poniendo el ascenso del nazismo y fascismo en Europa y la consecuente Segunda Guerra Mundial. Aún así, a pesar de estos tiempos de incertidumbre, el químico Hermann Staudinger logra con decoro recibir el Premio Nobel de Química al sentar por fin las bases de la síntesis y las propiedades de los polímeros que conocemos actualmente. Pero, ¿cuántos tipos hay? ¿Cómo se clasifican? ¿Qué propiedades tienen? Acompáñenos a este viaje para descubrir todos los secretos que abarcan estos materiales. Primero que nada necesitamos saber qué es un polímero termoplástico. Un polímero termoplástico es aquel material que cuando se eleva a altas temperaturas, este es capaz de deformarse plásticamente, tomando distintas formas. Primero que nada hay que empezar hablando del polímero más simple que existe, que es el polietileno, compuesto de monómeros de etileno. El polietileno tiene un montón de utilidades, principalmente lo que son en bolsa, recubrimientos para cables o aislantes para electrodomésticos. El PVC, también conocido como policloruro de vinilo. El policloruro de vinilo es utilizado principalmente para lo que son tuberías, aunque también se puede ver en envases o en botellas o en aislantes térmicos. También tenemos que hablar de lo que es el polipropileno, hecho principalmente de monómeros de propileno. El polipropileno tiene una alta resistencia mecánica, aparte de ser un gran aislante térmico. También tenemos que hablar de lo que es el poliestireno. El poliestireno es un material que todos conocen. Normalmente es utilizado para lo que es envases, embalajes, etc. También una de las propiedades del poliestireno es que es muy resistente al tiempo, aparte de tener una buena resistencia contra el agua. El policloro trifluoretileno es un polímero termoplástico que tiene una alta resistencia a la tracción. Este material también es muy resistente contra químicos. Otro muy importante del que hay que hablar es del politetraetileno, o también conocido como teflón. Este tipo de polímero es utilizado principalmente en la industria automotriz o aeronáutica. El PAN
Es un polímero utilizado principalmente para la creación de fibras sintéticas, como lo es por ejemplo la fibra de carbono. Bueno, ahora que ya hemos acabado con los polímeros termoplásticos, ahora empezaremos con los polímeros termoestables. Estos son aquellos que, tras su elaboración, ya no pueden volver a cambiar de forma ni ser reutilizados de alguna forma, debido a que pasan directamente a su estado gaseoso. Del primer polímero termoestable del que hablaremos hoy es el poliéster insaturado. El poliéster insaturado está hecho a base de varios alcoholes polihídricos. El poliéster insaturado principalmente se utiliza para recubiertos de piscinas o para fibras sintéticas. Los fenoles, o también conocidos como fenólicos, son compuestos orgánicos cuyas estructuras moleculares contienen al menos un grupo de fenol o un anillo aromático junto al grupo hidroxilo. Sus principales usos son AAA, también para recubrimientos, también para pegamento, etc. Los polímeros epóxicos principalmente se derivan de lo que son los poliésteres. Las resinas epóxicas se pueden utilizar tanto para recubrimientos como para equipos de deportes, por ejemplo el golf, cuando es utilizado para crear las raquetas, etc. Las aminas son otros polímeros de los que debemos hablar. Estos se producen cuando en el amoníaco sus hidrógenos son reemplazados por radicales de alcohol o aromáticos. Los principales usos para las aminas son pinturas o colorantes. También tuvo su uso en los orígenes de las fotos. Ahora toca el turno de los elastómeros. Los elastómeros son aquellos polímeros los que, al ser presionados o deformados, pueden volver a su forma actual. El primero del que tenemos que hablar es del caucho natural, el cual se obtiene de los árboles de caucho. La principal uso para el caucho natural sería para llantas o inclusive para aislantes eléctricos. El neopreno es de la familia de los cauchos sintéticos. Su principal uso es para la industria automotriz como llantas. La principal característica por la que son utilizados es por su gran flexibilidad aún en temperaturas extremas. El polibutadieno es un elastómero o un caucho sintético que se obtiene mediante la polimerización del butadieno. Las principales características de este es su baja resistencia al fuego, baja impermeabilidad a los gases y se mantiene muy bien con ácidos y en temperaturas. El silicón es un polímero inorgánico constituido principalmente de silicio y oxígeno. Al ser tan inerte químicamente, es ideal para lo que son cirugías, como por ejemplo reconstrucciones faciales o la típica reconstrucción de mama. Aditivos para polímeros o plásticos. Para poder hablar de los tipos de aditivos es necesario saber qué es un aditivo. En este caso es una sustancia química que sirve para modificar las características del plástico, dependiendo de la necesidad que se tenga. Estos deben de ser capaces de dispersarse en el plástico para mejorar las propiedades y así facilitar su función. Estos tampoco deben de ser tóxicos ni tener efectos secundarios. Algunos de los tipos de aditivos para polímeros pueden ser los retardantes de llamas. Estos, como el nombre lo dice, retarda o impide que se propague el fuego en un posible incendio. Funge como una especie de aislante, ya que los plásticos se utilizan en la construcción, electricidad o transporte y deben cumplir con características o normas de seguridad contra incendios. También están los estabilizantes o antioxidantes. Estos funcionan como un antioxidante precisamente, evitan la degradación del óxido en el proceso del plástico y estos pueden provocar el deterioro en las propiedades físicas o mecánicas. También están los espumantes. Esta sustancia libera gases en el procesamiento del material con el fin de hacer de sus características un material menos denso y asimismo reducir los costos de producción. También está el plastificante, que se utiliza para incorporar mezclas de hormigón, permite reducir el agua de amasado y vuelve más dúctil este material. En sí mejora todas sus características. También existen los absorbentes de rayos ultravioletas. Estos son utilizados para prevenir la degradación de un polímero provocada por la luz ultravioleta, todo con el fin de preservar sus propiedades y actúa como una especie de espejo, impidiendo el paso de los rayos ultravioleta. También están los antiestéticos. Estos funcionan para evitar la formación de carga estática. Naturalmente se genera por transporte o por manipulación de material, creando acumulación de polvo y formación de chispas que pueden ser peligrosas en determinados ambientes.
También están los antibacteriales. Estos prácticamente evitan que se creen microbios o que se contaminen los materiales. Estos ataques provocan manchando, alterando el calor, el olor o la estética, incluso la pérdida de las características especiales del material. Procesamiento de polímeros. Teniendo en cuenta que es un polímero el cual son sus características, entendemos que el procesamiento de un polímero sirve para obtener piezas con forma predeterminada, para que su comportamiento sea más adecuado en las tareas destinadas. También se procesan para aprovechar en su totalidad sus características y cuidar la economía de la producción. Existen muchos tipos de procesamientos para estos materiales, los cuales los vamos a ver enseguida. Uno de ellos es el procesamiento de inyección. Es el proceso más cotidiano que se conoce o característico de los materiales, donde se funde el plástico en condiciones adecuadas y se introduce a presión en los moldes, para después ser enfriado a temperatura controlada para que su extracción no deforme la pieza. También está el método de extrusión. En este método básicamente se emplea un prensado de material fundido o de moldeado, conformado para crear objetos con cortes transversales perfectos, por medio de un flujo continuo de presión, tensión y fuerza. También está el método de soplado. En este principalmente la obtención del material a trabajar, por supuesto, es un plástico que se trabaja sobre un molde que tiene geometría final deseada. Se trabaja a temperatura controlada para hacer más fácil su producción y su extracción. El conformado de vacío también es otro. Es una técnica utilizada con láminas de plástico de gran superficie. Estas se colocan encima de un molde y se emplea una temperatura elevada para que se deforme la lámina y adopte la forma deseada, extrayendo el aire que hay entre la lámina y el molde, así creando un vacío. Una vez se enfría la pieza, se extrae fácilmente. También está la técnica de calentado. Este método consiste en hacer pasar un material sólido a presión entre rodillos generalmente calientes y giran en sentido contrario. Esto puede ser utilizado para reducir con facilidad el espesor del material o para darle un acabado específico. También está el moldeo por compresión. Es uno de los métodos más antiguos que existen para procesar plásticos. Consiste en precalentar el material colocándolo en la cavidad de un molde abierto. Este se cierra y se aplica calor y presión para que el material no adopte la forma del molde. Por último está el moldeo por transferencia. Es parecido al moldeo por inyección y compresión. Es un proceso de moldeo de piezas de un material compuesto de resina y fibra. Se inyecta la resina en un molde cerrado y con la preforma de la fibra, para por último obtener la pieza mucho más fuerte y con mejores características estructurales. Ahora toca hablar sobre los países que más producen, importan y exportan polímeros a nivel mundial. Pasemos con la producción, el cual el continente asiático se lleva un 51% de la producción mundial, liderados por China con un 30%, Japón con 4% y el 17% pues el resto de países asiáticos. Seguido de eso se encuentra América del Norte con un 18% de la producción mundial, liderados por Estados Unidos. Seguido de esto se encuentra el continente europeo con un 17% de la producción mundial, liderados por Alemania, Italia, Reino Unido y España. Seguido está el Medio Oriente, el continente africano, con un 7% de la producción mundial. Después se encuentra América Latina con un 4% y por último la comunidad de estados independientes con un 3% de la producción. Ahora pasemos con los países que más exportan polímeros a nivel mundial, que el primer lugar se lo lleva a Estados Unidos, en segundo lugar a Japón, después se encuentra Alemania, luego se encuentra el Reino Unido. Ahora pasemos con los países que más importan, los países que más compran polímeros a nivel mundial, liderados por Malasia, seguido está Tailandia, como y atrás se encuentra Vietnam y por último lugar se encuentra Hong Kong. Cabe mencionar que estas cifras son tomadas del 2018. Ahora hablemos de los estados que más producen y venden polímeros en México. Cifras recaudadas del 2013 nos mencionan que Michoacán, Estado de México, Baja California Sur y Yucatán son los principales que lideran esta lista. Ahora pasamos a hablar de las empresas que más venden y producen polímeros en México. Hablaremos de dos de ellas, una de ellas llamada ANIPAC, así por sus siglas, que es una asociación que es la principal representante de México dentro del sector del plástico. Cabe mencionar que fue la que nos representó dentro del Tratado de Libre y Comercio de América del Norte. Ahora bien, pasemos a hablar de la empresa IMSA, que es llamada así también por sus siglas, que es una empresa que lleva más de 45 años de experiencia y es encargada de fabricar,
resinas epóxicas, que es un derivado del polímero. Ahora seguimos hablando del impacto que tienen los polímeros. Empezamos por lo social. Sabemos que los polímeros han mejorado nuestra calidad de vida, estando presentes en nuestro día a día, ya sea en ropa, accesorios, etc., pero también han generado cierta contaminación visual debido a que sus residuos están presentes tanto en mares, ríos, lagos, incluso en ciudades, y esto afecta al turismo. Ahora pasamos a hablar en el impacto ambiental, que bueno, afecta al suelo, mar y aire. En los animales afecta en enfermedades, asfixia debido a su consumo, y al quemar este tipo de plásticos generan gases que afectan a la capa de ozono y también enfermedades respiratorias. Sabemos que se pueden reciclar, pero desafortunadamente no todo el plástico que se produce se recicla. Ahora pasamos al impacto científico. Hablaremos de los biomateriales que están a base de polímeros, que se dividen en dos ramas, en la rama de naturales y sintéticos. En los naturales se encuentra la celulosa, el almidón y el colágeno, y en el sintético se encuentra el polimetil metacrilato, el polidimetil siloxano y el polivinil alcohol, que bueno, entre sus propiedades se encuentra que son se encuentran bien tanto en tejidos humanos, se usan para prótesis, para lentes intraoculares y para reparaciones óseas. Ya en forma de conclusión, los polímeros han venido a revolucionar el campo de las ciencias de los materiales, teniendo ventajas y desventajas, pero el hombre ha sabido cómo adaptarlos para mejorar sus ventajas, siendo así agregando ciertos componentes que mejoran sus propiedades, que ya de por sí son muy buenas. Al mejorarlos también mejoran la calidad y estilo de vida.